Hoy vamos a ver la pintura barroca española. Bienvenida y bienvenido a mi canal de Historia del Arte para Selectividad. Hoy vamos a trabajar la pintura del siglo de oro en España, es decir, la pintura barroca. Ya sabemos que el barroco es el arte propio del siglo XVII y que es un arte que nace en una época de crisis profunda en Europa. España, lógicamente, no iba a ser menos. En España asistimos a una grave crisis político, económico y social. Política, estamos en la época que se denominó de los Austrias menores, los descendientes de Carlos I y Felipe II, que en este caso van a ser Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Son tres reyes que no destacaron precisamente por sus habilidades para gobernar, más bien destacaron por sus gustos por la caza, por el chocolate, las mujeres, el sexo. Son reyes que dejaron el gobierno en manos de los llamados validos. Los validos eran personajes con muchísima influencia y con muchísimo poder, gobernaban siguiendo más bien sus propios intereses y beneficiando pues, a sus familiares, amigos. Los validos más famosos de esta época son el duque de Lerma, el conde duque de Olivares, y algunos más. Asistimos también a una crisis de la economía. La hambruna, las malas cosechas, la peste, la guerra de los 30 años van a dejar profundas huellas en la economía española. Además vamos a ver que el oro y la plata que venía de América y que llegaba al puerto de Sevilla cada vez va a ir llegando en menores cantidades. Aparte, los Austrias mayores habían gastado un pastón. Lógicamente, las deudas se habían ido acumulando y en el siglo XVII esas deudas van a hacer que la corona española caiga varias veces en bancarrota. Socialmente también habrá crisis, puesto que tenemos una sociedad totalmente estancada, donde apenas hay burguesía, el ganar dinero por las actividades económicas que uno realice no está muy bien visto en España. Eso sí, levantar el dedillo y ser noble les encantaba a todos. De hecho, todos los ricos quieren ser nobles. A pesar de todas estas crisis del siglo XVII, el siglo XVII es conocido en España como el siglo de oro, porque va a ser el siglo más importante para las artes, fundamentalmente para la literatura y la pintura española. Ya sabemos que en época de crisis el arte y la capacidad creadora de los artistas aumenta bastante. La pintura se impregna de las tradiciones europeas, el tratamiento de la luz, del color, las técnicas naturalistas de Caravaggio, las técnicas decorativistas, el gusto por los cromatismos venecianos de la pintura de Rubens. Las novedades italianas y flamencas llegarán a España fundamentalmente por varias vías. La primera es los viajes que todo buen artista tiene que hacer a Italia, a estudiar a los clásicos. Otra vía por la que llegan estas influencias europeas, muchos pintores italianos y flamencos serán contratados en la corte española. Ahí tenemos el claro ejemplo de Rubens. La tercera vía es la compra de obras de arte en el mercado por la familia real, para decorar todos sus palacios, sus casonas, sus villas, etc. En España, la pintura del siglo XVII tiene dos vertientes claramente diferenciadas. Por un lado vamos a ver la vertiente naturalista de Caravaggio, que ocupa toda la primera mitad del siglo XVII y cuyos máximos exponentes van a ser José de Ribera y Zurbarán, y la otra vertiente, la vertiente realista, que domina la segunda mitad del siglo XVII y que está más influenciada por la obra de Rubens, de Tiziano. Aquí tendremos la obra de Murillo y del Gran Velázquez. Como características comunes a toda la pintura barroca española tenemos: es una pintura muy religiosa, está ligada íntimamente a los ideales de la Contrarreforma. Los principales mecenas de los artistas son la Iglesia y los reyes. Nos vamos a encontrar composiciones más sencillas y no tan sensuales ni tan teatrales como la pintura europea o la pintura italiana. Las obras españolas son más contenidas, más sobrias. El género religioso es el género más importante. Sobre todo se van a hacer pinturas de series monásticas para grandes monasterios. Había muchísimos monasterios en España, especialmente en Sevilla. Y se van a hacer grandes obras de vida de santos. También se hacen grandes cuadros de altar que se ponen en el testero de la iglesia. También serán comunes los retablos de casillero con grandes lienzos donde se habla de la vida de la Virgen, de la vida de los santos, de la vida de Jesús, y pequeños cuadros que se ponen en los oratorios privados o en los dormitorios o aposentos más íntimos de personajes importantes, especialmente de la familia real. A continuación vamos a ir hablando de los 4 grandes pintores del siglo de oro español. Empezamos con José de Ribera. Este artista, nacido en Valencia, se va a marchar muy pronto a Italia y nunca va a volver a España. De hecho, va a vivir en Nápoles, que era virreinato español, y allí desarrollará toda su carrera. Fue conocido, de hecho, como Lo Spagnoletto. Parece que era un taponcillo y era chiquitico. En Italia conoció personalmente a Caravaggio y se quedó totalmente flipado con la pintura de Caravaggio. Es el pintor más tenebrista de la pintura barroca española. Se va a dejar influir tanto por la vertiente tenebrista como por ese gusto por coger los modelos
en gente pobre del pueblo, prostitutas, mendigos. Uno de sus primeros cuadros va a ser La negación de San Pedro, obra homónima a otra que había hecho Caravaggio más o menos en la misma época. Narra un episodio bíblico donde Pedro intenta negar la relación con Jesús. Vemos que aparece una sirvienta, es un cuadro muy tenebrista. Las obras más destacadas de Ribera son fundamentalmente de temas mitológicos, por ejemplo Apolo y Marcia. Esto es poco frecuente en la pintura española y es algo que caracteriza especialmente la pintura de Ribera. Es un tema de la metamorfosis de Ovidio y es justo el momento en el que Apolo despelleja al sátiro Marcias, tras perder el concurso de música en el que Marcia había desafiado a Apolo. Si os fijáis, Marcias mira al espectador atentamente suplicando ayuda. Otra de sus características es la sencillez y austeridad compositiva. Uno de los mejores ejemplos es el sueño de Jacob. Vemos ese episodio bíblico en el que ese pastor del Antiguo Testamento cae dormido en una siesta. Vemos muy bien representada la escala de luz por la que suben y bajan los ángeles, propias de su sueño. La obra tiene un delicado sentido del color y una exquisita composición. Otra cosa es el tratamiento especial que da a los desamparados. Destaca el patizambo. Es un joven mendigo con un aspecto muy humilde. Son figuras monumentales en tonos monócromos. Un detalle muy realista podría ser ese pie deforme que trae el patizambo. Otra característica es el tratamiento anatómico que hace, especialmente de los detalles de los personajes, como la piel, las arrugas. En su obra Arquímedes vemos ese gusto por escoger modelos como mendigos, la mujer barbuda, donde vemos ese drama psicológico de la mujer transformada en hombre y esa resignación del marido. Otra de sus obras donde vemos un tratamiento anatómico espectacular es el San Andrés, una obra muy tenebrista. Aparece abrazado a la cruz de su martirio. En este caso copiaba modelos del natural pescadores napolitanos. Sobre Ribera hay una especie de leyenda que dice que es un pintor truculento, morboso, que solo pinta martirios y a gente ahí pasándolo fatal. Como por ejemplo vemos aquí el martirio de San Andrés, vemos el martirio de San Felipe. Insiste en la violencia de los verdugos y en el sufrimiento del mártir. Si bien es cierto que tiene bastante producción de este tema, su pintura va a evolucionar de ese tenebrismo inicial a una pintura mucho más luminosa y más colorista, con ciertas influencias venecianas. Ribera supo plasmar por igual lo bello y lo terrible. ¿Otro? Francisco de Zurbarán. Este pintor de origen extremeño trabajó la mitad de su vida en Sevilla y la otra mitad en Madrid. En Sevilla trabajó fundamentalmente en monasterios y conventos. De hecho, a Zurbarán se le conoce como el pintor de los frailes, porque hizo muchísimos encargos y muchísimas series para los cartujos, los dominicos, los mercedarios. Hace unos retratos estupendos y pone énfasis, como os digo, especialmente en la pintura de los hábitos de los monjes. Especialmente destacan esos hábitos blancos que van a tener unas calidades cromáticas impresionantes. Por ejemplo, el San Serapio, que aparece muerto, pero fijaros que no vemos ni heridas, ni mutilaciones, ni sangre. Es un cuadro muy humano. Se ve la agonía del santo que acaba de dar el último suspiro. Más que un dolor corporal, es un dolor espiritual. El hábito blanco es el auténtico protagonista. Otra característica es la austeridad compositiva. Apenas hay elementos accesorios, le van a encantar los fondos neutros. Por ejemplo, la aparición de San Pedro en Nolasco, que la hace para los mercedarios, donde vemos esa austeridad compositiva. Otro es el gran dominio de la gradación cromática de su paleta. El ejemplo más claro es la Anunciación. Tiene un carácter italianizante con un rico colorido. Es una anunciación triunfal donde se une el cielo con la tierra. Otra de sus características es la preocupación por la luz. Aquí vemos en este ejemplo la aparición de la Jerusalén celeste a San Pedro. La luz sirve para diferenciar muy bien el mundo terrenal del mundo espiritual, con un fondo muy sobrio. Zurbarán también va a usar modelos reales, personajes corrientes del pueblo. Por ejemplo, la Virgen del Rosario. La Virgen aparece como muy adolescente y con el niño en sus brazos, juntan sus caritas con gran dulzura. Cultivó los bodegones, un género muy español, con una gran simplicidad compositiva. Podemos ver el bodegón con cacharros, quizá uno de sus más famosos bodegones. Vemos que la luz es la protagonista y hace emerger los objetos de las tinieblas y realza los colores y los volúmenes. Es muy interesante el efecto de silencio que se logra en este bodegón. Casi palpable ese silencio. Si fijáis, son cacharros que no son muy habituales en las casas normales, es decir, son más bien de casas de nobles que incluso han tenido contacto con América. Vamos con el siguiente. El siguiente pintor es Bartolomé Esteban Murillo. Este autor, formado en el naturalismo tardío, evolucionó hacia formas propias del barroco pleno, con una sensibilidad que casi anticipa el rococó en algunas de sus obras, especialmente en algunas creaciones iconográficas muy típicas de Murillo, como pueden ser El Buen Pastor, que hace referencia a esa parábola bíblica donde el pastor abandona todo su rebaño para que una sola oveja vuelva al rebaño. En este caso, el Buen Pastor es muy humilde, pero es un niño. Vemos una estampa dulce, suave, delicada, entre ruinas, tiene un aspecto un tanto bucólico. Y la otra imagen sería la Inmaculada Concepción. A principios del siglo XVII hubo un intenso debate sobre si la Virgen era virgen en el momento de su concepción o no. Finalmente ganará la Virgen pura, la Inmaculada Concepción. A partir de ese momento va a ser un tema muy representado por los contrarreformistas, la Virgen virgen. Que claro, la Virgen no virgen hubiera sido un poco raro, ¿no?
Siempre se pintaba sobre una media luna y con angelotes. Murillo va a ser una de las grandes personalidades de Sevilla. Tuvo un gran número de seguidores, hoy hubiera sido un instagramer súper famoso. Tuvo muchos seguidores tanto dentro de España como fuera. Sus cuadros se vendían como rosquillas en Amberes y en Ámsterdam. Para poder hablar de la pintura barroca española es muy interesante hablar de Sevilla. Sevilla era una de las ciudades más importantes del siglo XVII en España. Tenía el monopolio del comercio con la India y era un gran puerto. Además de un gran puerto tenía una audiencia de justicia, el Tribunal de la Inquisición, la Casa de Contratación, Casa de la Moneda. Era una de las ciudades más cosmopolitas no solo de España sino de Europa. Contaba con una población de más o menos unos 120.000 habitantes. Era una ciudad viva, porque el comercio que llegaba de la India hacía, ¿no?, que hubiera muchísimos comerciantes, banqueros, contratistas. Por eso es uno de los focos más importantes del arte de esta época. Está llenísima de conventos. En 1649, una epidemia de peste asoló la ciudad de Sevilla. La población se reduce a la mitad. Sobreviven 60.000 personas. Todo el mundo tiene un familiar o familias enteras van a ser víctimas de la peste. Obviamente, las clases populares fueron las más perjudicadas. El hambre, la miseria, el pillaje va a estar a la orden del día. Murillo pierde un hijo en esta epidemia de peste. Va a intentar suavizar la tristeza que se apodera de la ciudad de Sevilla con esas obras tan dulces y tan suaves que pinta Murillo. Los personajes populares de la pillería, marginados, del hambre, van a ser los favoritos de la obra de Murillo. Mendigos, niños comiendo fruta, niños jugando a los dados, pequeños pillos y pícaros van a ser uno de los protagonistas del arte del siglo de oro español. Una de sus obras más conocidas es El niño expulgándose. Aquí vemos un tono un poquito pesimista, ya que el chico aparece solo. En otras obras, el género tiene un tono un poquito más alegre y optimista. En esos niños comiendo fruta, aparecen vestidos como mendigos. Probablemente la fruta haya sido robada, pero se la comen muy alegremente. Todos estos modelos cotidianos también aparecen en su obra religiosa, como por ejemplo la Sagrada Familia del Pajarito. Es muy interesante porque son escenas religiosas tratadas de una forma muy tierna. Aparecen los personajes idealizados, pero de alguna manera la santidad se reviste de cotidianidad. Bien, y solo me queda Velázquez. Diego de Velázquez y Silva. Velázquez es uno de los pintores más importantes del siglo de oro y de la pintura universal. Nació en Sevilla. Sus padres eran de la nobleza, pero de la baja nobleza, de alguna hidalguía. El padre se puso muy triste cuando se enteró que su hijo se quería dedicar a pintar. Los pintores no estaban bien vistos en esta época, era como un artesano así de baja calidad. Velázquez se formó en el taller de Pacheco, que era un pintor no muy bueno de la época, pero sí muy bien posicionado. Pacheco estuvo 6 años hasta que Pacheco le dio el título oficial de pintor. Es decir, a partir de ese momento, Velázquez ya podría poner su propio taller y tener aprendices y oficiales a su cargo. Velázquez se casó con la hija de Pacheco, que pasó de ser su maestro a ser su suegro. En esta primera etapa sevillana tiene muchísima influencia de la obra de Caravaggio. Realismo, fuertes diagonales, grandes contrastes de luces, tenebrismo. Sus cuadros más famosos de la primera etapa sevillana son La vieja friendo huevos, una obra muy tenebrista, parece un bodegón, y destaca mucho el realismo de los personajes, la suciedad del paño con el que se cubre la cabeza la anciana, o el corte de pelo del muchacho que nos traslada a un mundo marginal. Otra de sus obras más famosas es El aguador de Sevilla. De nuevo nos encontramos con otro bodegón. Aparece un anciano aguador que tiende una copa de cristal a un niño. Al fondo se ve un hombre bebiendo en una jarra. A pesar del atuendo tan roñoso que lleva el aguador tiene un porte muy digno. Dicen que también podrían representar las 3 edades del hombre. El viejo tiende al niño la copa del conocimiento, el niño la coge con gravedad y el joven del fondo bebe con ansia, ¿no? Una de las máximas ambiciones que tenía Velázquez era ser pintor real. Él va a encontrar su oportunidad cuando Felipe IV asciende como rey y Felipe IV va a tener un valido que es el conde duque de Olivares, que era sevillano, era muy sevillano y muchos sevillanos. Quiso llenar la corte de sevillanos, su familia, sus amigos. Y Velázquez lo vio claro, le pidió a Pacheco que le presentara al rey y Velázquez va a pintar para el rey un retrato. Una imagen bastante austera, vemos que lleva un traje muy sobrio, lleva un papel en la mano donde hace referencia a las responsabilidades administrativas, también lleva la espada, que hace referencia a la defensa del reino, y el sombrero de copa que hay en la mesa simboliza la administración de justicia. El retrato le encantó a Felipe IV y lo nombró pintor de corte. Además, Velázquez consiguió ser más que pintor de corte, se va a hacer casi amigo de Felipe IV, consiguió ser más que eso. Lo que consiguió Velázquez fue aumentar la dignidad del pintor, hacer que ser pintor no estuviera tan mal visto. En esta etapa pinta el Triunfo de Baco, más conocido como Los borrachos, donde vemos que la antigüedad clásica es tratada también con una manera muy cotidiana. Es como una reunión de campesinos reunidos alegremente para beber en torno al dios, que aparece mucho más iluminado. Además de conocer las grandes obras de la colección real, como Tiziano, Tintoretto, el Veronés, conoce personalmente a Rubens, que va a venir en misión diplomática a la corte española, y hará también algunos retratos del rey. Rubens va a impulsar a Velázquez a que se vaya a Italia. En ese primer viaje que hace a Italia, Velázquez conoció la obra de Miguel Ángel, de Rafael, y conoció además en persona las grandes figuras del barroco italiano, como por ejemplo a Bernini. De esta etapa va a ser la fragua de Vulcano, otro tema sacado de la Metamorfosis de Ovidio, cuando Apolo le cuenta a Vulcano que su mujer, que es Venus,
le está siendo infiel con Marte. Es impresionante las caras de sorpresa, de indignación, de disgusto, la diferencia entre el mundo celestial, esa iluminación del dios Apolo, y el mundo de las tinieblas, ¿no?, en las que se encuentran los hombres, los ayudantes del dios Vulcano. A su vuelta a Madrid hará encargos reales, especialmente retratos y pinturas de historia para decorar los palacios. Muy importante la rendición de Breda. Aquí vemos cómo retrata una de las victorias españolas de la Guerra de los 30 años. Aparece el general Espinola, era amigo personal de Velázquez, aparece como que se baja del caballo y le da una palmadita así como muy llena de honor, ¿no?, y de generosidad y caballerosidad al oficial del ejército que pierde, que le entrega a este las llaves de la ciudad. Es curioso eso, ningún general se bajaba del caballo y normalmente pues se aprovechaba la rendición para humillar al contrincante. Pero en este caso Velázquez nos pone a un personaje muy digno, muy caballeroso, ¿no?, y habla de la generosidad española. El papel que aparece en blanco en la esquinilla era un papel donde iba a poner su firma, pero ya ni siquiera lo va a firmar. Esto es como un poco un acto orgulloso que hace Velázquez, que dice: ¿quién es capaz de pintar este cuadro salvo yo? El resto de las figuras son retratos de personajes reales de la época e incluso aparece el propio Velázquez autorretratado mirando al espectador. También de esta época es el bufón Calabacillas. En esta obra aparece esa pincelada ligera, con poca pasta, que también caracteriza la técnica de Velázquez. Vemos la dignidad que le da al bufón. Velázquez va a volver a Italia, le van a encargar sobre todo que compre obras de arte y algunas gestiones. En esta etapa italiana son destacables dos grandes retratos. El retrato de Juan de Pareja era un esclavo de origen magrebí que realmente era el que le preparaba pues los pigmentos, le preparaba los cuadros, le imprimaba, en fin, era el esclavo artesano que ayudaba a Velázquez en todo y también pintaba. Y parece ser que pintaba muy bien. Cuenta la leyenda que el rey Felipe IV estaba visitando el taller de Velázquez no estaba, y entonces Juan de Pareja aprovechó y sacó un par de cuadros suyos. Cuando el rey los vio, dijo: "Cuchi, qué cuadro más bonito". Y entonces dijo Juan de Pareja: "Pues son míos". Felipe IV dijo: "Velázquez, tienes que darle la libertad a tu esclavo. No es posible que una persona que pinte también sea esclava". Dicho y hecho, Velázquez le dio la libertad y Juan de Pareja se fue y no volvió más. También de esta época es uno de sus retratos más famosos, que es el retrato de Inocencio X. Ha sido muy admirado por todos los pintores. Destaca la serie, por ejemplo, que hizo Francis Bacon, ¿no?, sobre esta pintura. Está inspirado en el retrato de Julio II de Rafael. Es muy importante cómo logra representar esa calidad del terciopelo. Es un gran estudio psicológico del Papa. También de esta etapa es la Venus del espejo. Con un reducido cromatismo, rojo brillante, marrón, azul y blanco, hace resaltar el cuerpo de Venus, que está pintado también de esos cuatro colores. Y es una Venus pues sensual, a la vez que una Venus púdica. Cuando vuelve de Italia, el rey le va a cambiar el cargo. El rey decía que Velázquez era un poco flojo, vaguillo, era perrete, que no le gustaba trabajar. Bueno, él más bien le llamó flemático e indolente. Felipe IV lo nombró aposentador real, un cargo con muchísimas más responsabilidades, era el que preparaba los aposentos reales y privados del rey, con muchísimo más sueldo. Total, que Velázquez va a tener menos tiempo para la pintura, pero aún así va a pintar sus grandes obras de madurez. La hilandera se ilustra otro mito de la metamorfosis de Ovidio, en este caso Aracne, que desafió a Atenea o a Minerva para mostrarle que tejía mejor que ella. Se hizo un concurso y el resultado fue el empate. Atenea se cabrea y convierte a Aracne en una araña. En esta obra nos aparecen en el primer plano la diosa, que sería la vieja. Sabemos que es la diosa porque aparece como la pierna de adolescente. La chica joven sería Aracne. Está realizado de forma muy rápida, con pinceladas transparentes, donde vemos un poco esa técnica velasqueña que deja zonas sin terminar, zonas muy terminadas. Son muy interesantes las obras de Velázquez porque se ve muy bien la técnica que utilizaba Velázquez. Una técnica rápida, fluida, sin dibujos previos. La composición es muy sofisticada y muy ambigua y estimula de alguna manera la participación activa del espectador. En el primer término aparecen la diosa y Aracne tejiendo, y en el fondo aparece el momento del juicio en el que ambas pinturas ganan. Sin duda, la obra más conocida de Velázquez son Las Meninas. En este caso, la infanta Margarita aparece en el centro, con dos damas de honor, que son las únicas meninas que aparecen en el cuadro. Aparecen también dos enanos, uno que le da un puntapié al perro. Detrás aparece una dama de compañía y un guardia de corps, y al fondo aparece José Nieto, que era el aposentador de la reina. También aparece el propio Velázquez, muy orgulloso de haber ganado la insignia de la Cruz de Santiago. En el espejo aparecen los retratos de Felipe IV y su esposa Mariana, de una manera además muy difuminada y muy abocetada. Es la culminación del estilo pictórico de Velázquez. Destaca el equilibrio de la composición, que es una composición súper original. Esa puerta abierta que da un contraluz muy interesante y que forma una diagonal con el cuadro. Velázquez es un auténtico genio de las composiciones. Además, no las estudiaba. Parece ser que pintaba sin mucho dibujo previo, sin bocetos previos, pintaba a la prima. Por eso muchas veces se arrepiente y aparecen muchos arrepentimientos en los cuadros de Velázquez. Podemos ver zonas repintadas. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya servido. Esto es todo, amigos.
Una cosa que puedes hacer es que si te gusta mucho el vídeo, suscríbete a mi canal y dale un like.